Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aprender a obtener la variación de entropía en diferentes procesos, tanto para sistemas cerrados como abiertos. Este cálculo es fundamental para dominar completamente el cálculo de la generación de entropía y el cálculo de la exergía. He desarrollado este material enfocándome en el cálculo de la variación de entropía, ya que justamente en este es donde la mayoría de los estudiantes presentan dudas. Muy bien, comencemos. La variación de entropía se representa así como delta S. Y recuerda que en termodinámica, cada vez que veamos delta precediendo una letra, significa el estado final menos el estado inicial. Ahora bien, ¿qué fórmula debemos utilizar para obtener la variación de entropía? Esto dependerá de varios elementos, entre ellos la sustancia. Si se trata de una sustancia pura, así como los vapores, como por ejemplo vapor de agua, el vapor de algún refrigerante, iremos directamente a las tablas de esta sustancia y con las propiedades del estado inicial y final leeremos directamente tanto la entropía inicial como la entropía final. Y luego dicha diferencia la multiplicaremos por la masa que esté implicada en el proceso. Pero, ¿qué sucede si nuestra sustancia no es un vapor de agua, sino por ejemplo un gas ideal? Entonces, ¿cómo podemos calcular la variación de entropía? Esto dependerá de lo siguiente. Pon mucha, pero mucha atención. Si los calores específicos C sub P y C sub B se consideran constantes, ojo, constantes, podrás utilizar cualquiera de estas dos fórmulas para obtener la variación de la entropía. Usualmente es más utilizada la primera. Usualmente. Vamos a dar lectura a esta primera fórmula. La variación de entropía es igual al calor específico a presión constante de la sustancia multiplicado por el logaritmo de la temperatura final entre la temperatura inicial menos R, que es la R de la sustancia, multiplicada por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Ahora bien, ¿qué sucede si los calores específicos son variables? Si los calores específicos son variables, se obtendrá el valor exacto de la variación de la entropía y se tendrá que acudir a la tabla de la sustancia, como por ejemplo a la tabla del aire, del nitrógeno, del oxígeno, etc. y aplicar esta fórmula. Obsérvese acá. Obsérvese esta fórmula. La variación de entropía en el caso de que los calores específicos sean variables es igual a S sub 2 menos S sub 1, pero ojo, S sub 2 con este símbolo. Obsérvese acá. Este símbolo que se parece al símbolo de grados, menos R, que es la R de la sustancia, por el logaritmo de la presión final dividido sobre la presión inicial. Vale destacar lo siguiente, fija tu atención en esta fórmula y en esta fórmula. Lo único que varía es en la primera estructura. Cuando los calores específicos son constantes, se coloca C sub P por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Pero cuando los calores específicos son variables, se utilizan estas expresiones, obsérvese acá. S sub 2 menos S sub 1, pero ojo, elevado a este símbolo, un símbolo semejante al grado. El resto de la fórmula permanece totalmente idéntico. Genial. Pasemos a ver algunos ejemplos concretos en los cuales nos vamos a enfocar en el cálculo únicamente de la variación de la entropía, con la idea de que esta información se fije hoy y para siempre en tu mente. Observa. En nuestro primer ejemplo tenemos una sustancia pura. Habíamos mencionado que nos vamos a dirigir a la tabla de la sustancia pura y vamos a aplicar directamente esta fórmula, simplemente la entropía final menos la entropía inicial. Vamos a suponer que tenemos un sistema cerrado. Y acá tenemos las propiedades del estado inicial, la presión y la calidad, las cuales he destacado en verde. Y por acá, en la parte de abajo, tenemos las condiciones del estado final, las cuales he destacado en rojo. Presión final y temperatura final. Se sabe que el estado inicial es de mezcla. En cambio, el estado final es de vapor sobrecalentado. Repito, no nos vamos a enfocar en esta parte de las propiedades de la sustancia porque ya lo hemos desarrollado suficientemente en diferentes videos. Sin embargo, si deseas saber cómo obtener el estado de una sustancia, acá en la esquina superior derecha de la pantalla te dejo el primer video de esta lista de reproducción para que domines esta parte de manera perfecta. Muy bien, continuemos. Justamente como el estado inicial es de mezcla, vamos a utilizar la tabla saturada. ¿De qué sustancia? Obsérvala acá, del refrigerante R134A. Y vamos a tomar lectura de S sub F, entropía del líquido saturado, y S sub Fg para aplicar la fórmula de mezcla. Obsérvese acá la fórmula de mezcla, muy sencilla.
S sub F más la calidad del estado 1 por S sub Fg, y así se obtiene la entropía del estado 1, obsérvese acá. Luego, como el estado 2 es vapor sobrecalentado, nos debemos dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado de esta sustancia de refrigerante 134A y tomar lectura directamente de la tabla de la entropía, obsérvese acá. Este es el valor de la entropía. Antes de pasar a obtener la variación de la entropía, vamos a observar estos valores S sub F y S sub Fg, así como S sub 2 en la tabla del refrigerante R134A. Observa, en pantalla se muestra la tabla de refrigerante R134A en el estado saturado. Con la presión de 100 kPa, acá lo ubicamos en la columna izquierda, podemos leer en esta fila S sub F, que es 0.07188, y S sub Fg, que vale 0.87995. Por tal razón, acá en la pizarra se observan estos valores. Y finalmente, si entramos a la tabla de vapor sobrecalentado de la misma sustancia, por supuesto con estos valores, con una presión de 320 kPa y una temperatura de 130 grados centígrados, se obtendrá la entropía del estado 2. Observa, ubicamos la presión de 320 kPa, observes acá, 320 kPa. Usualmente estas tablas vienen en megapascal, pero pasar de kilopascal a megapascal es bastante sencillo, simplemente se divide entre 1000, 320 entre 1000 es 0,32 megapascal, y finalmente se ubica la temperatura de 130 grados centígrados, obsérvese acá, en esta fila, y directamente se lee la entropía del estado final, 1.2882, de allí se obtuvo este valor, que se visualiza acá como entropía final. Y una vez que se han obtenido de las tablas correspondientes estos valores de entropía, aplicamos la fórmula, obsérvese acá. La variación de entropía de nuestro sistema no es más que la masa, que ya sabemos que son 2 kilogramos, obsérvese acá está la cantidad de sustancia, multiplicado por la variación de entropía, simplemente la entropía final menos la entropía inicial. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo simplifica con kilogramo. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilojoule por Kelvin. Kilojoule por Kelvin. Mucho cuidado con estas K. La K del numerador es kilojoule, y la K del denominador significa Kelvin. Obsérvese que la variación de entropía ha dado positiva. ¿Y qué quiere decir cuando la variación de entropía da positiva? Que la entropía aumenta, y aumenta en 1,2008 kilojoule por cada Kelvin. Excelente, continuemos. Y ahora observemos este segundo ejemplo de una sustancia pura. En este caso, la sustancia pura es agua y se está utilizando en un sistema abierto, porque claro, una turbina es un sistema abierto, ya que intercambia masa con los alrededores. El estado del vapor de agua a la entrada de la turbina es vapor sobrecalentado con una presión de 5 megapascal y una temperatura de 450 grados centígrados, y sale en el estado de vapor saturado a una presión de 225 kilopascal. Con estos valores nos dirigimos a las tablas correspondientes y leemos directamente las entropías. Por ejemplo, a la entrada, con una presión de 5 megapascal y una temperatura de 450, nos dirigimos a la tabla de vapor sobrecalentado para el agua y leemos directamente la entropía 1, obsérvese acá. Vamos a visualizarlo en la tabla. En pantalla se muestra la tabla de vapor sobrecalentado para el agua. Ubicamos la presión de 5 megapascal, vamos a ubicarla. Acá se visualiza 5 megapascal. Y ahora ubicamos la temperatura de 450 grados centígrados, obsérvese acá. La entropía directamente vale 6,8210. Por tal razón, acá para la entropía inicial se toma 6,8210. Y de manera semejante, con las propiedades del estado final, nos dirigimos a la tabla saturada del agua y leemos directamente la entropía 2. Vamos a dirigirnos a esta tabla entrando con la presión de 225 kilopascal. Y como sabemos que el estado es saturado, justamente la entropía final será igual a S sub G. Recuerda que G significa vapor saturado. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del agua saturada entrada por presiones. Vamos a ubicar la presión de 225 kilopascal. Acá se visualiza, obsérvese acá, y leemos directamente S sub G. S sub G es este último valor, 7,0877, por tal razón acá se coloca 7,0877 y finalmente simplemente aplicamos la fórmula, entropía final menos entropía inicial. Observa el valor de la entropía final menos el valor de la entropía inicial. Esto viene en kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Al efectuar esta diferencia se obtiene una variación de entropía positiva, quiere decir que la entropía se incrementa. Y obsérvese en qué unidad viene esta variación de entropía. Viene en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. La unidad kilogramo queda porque no se está multiplicando en ningún momento la variación de entropía
por la masa, no hay ningún problema. Cuando se calcula de esta manera, se dice que la variación de entropía es la variación de entropía específica, es decir, por unidad de masa. Excelente. Miremos el siguiente ejemplo. Pero ¿qué pasa si no tenemos una sustancia pura, sino un gas ideal? Obsérvese acá, gas ideal. Por ejemplo, imagina que tenemos un sistema cerrado, en el cual tenemos 3 kilogramos de aire. Acá se visualizan las condiciones del estado inicial y acá debajo las condiciones del estado final. ¿Cómo podemos calcular la variación de entropía de este proceso? Esto dependerá del enunciado de tu profesor. Si el profesor indica que los calores específicos son constantes, puedes tomar cualquiera de estos dos caminos. Obsérvalos acá. ¿En qué consisten estos dos caminos? El primero consiste en lo siguiente, en dirigirnos a la tabla que contiene diferentes gases ideales y leer directamente el calor específico para el aire. Observa, en la tabla se visualizan las propiedades de los gases ideales más comunes. Ojo, todos estos calores específicos están dados a una temperatura de 27 grados centígrados, que equivalen a 300 Kelvin. Ubicamos en la primera columna nuestra sustancia, que en este caso es el aire, y leemos directamente C sub P. C sub P vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin, por tal razón acá hemos ubicado este valor. Pero otro criterio que utilizan algunos profesores, también considerando los calores específicos constantes, es obtener el C sub P promedio. Obsérvese acá. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, ¿cómo calculo el calor específico a presión constante promedio? De manera muy fácil, simplemente sumando el calor específico del estado 1 más el calor específico del estado 2 y dividiéndolo entre 2. Observa, con la temperatura del estado 1, la cual es de 300 Kelvin, obsérvese acá, nos vamos a la tabla de la sustancia, que en este caso es el aire, y leemos C sub P1, y luego con la temperatura del estado final, que es 550 Kelvin, nos vamos a la misma tabla y leemos el calor específico del estado 2, y ojo, pon mucha atención, he dado las temperaturas en grados centígrados y en Kelvin, obsérvese acá, grados centígrados y en Kelvin, para destacar lo siguiente, siempre en los gases ideales, para calcular la variación de entropía, las temperaturas deben estar en Kelvin. Mucho cuidado con ese detalle. A veces en los ejercicios se da a propósito en grados centígrados, con la intención de que lo lleves a Kelvin. Recuerda que de grados centígrados a Kelvin simplemente debes sumar 273 y listo. Muy bien, continuemos. Muy bien, vamos a dirigirnos a la tabla del aire con la temperatura de 300 Kelvin para conocer C sub P1, calor específico del estado 1. Observa, en pantalla se visualizan los calores específicos de los gases ideales más comunes, pero a temperaturas variables. El aire se encuentra destacado en azul, obsérvese acá. Ubicamos la temperatura de 300 grados centígrados y al lado leemos C sub P, 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y con la temperatura del estado 2, la cual es de 550 Kelvin, al lado podemos leer C sub P2. C sub P2 vale 1,04 kJ sobre kilogramos Kelvin. Ahora simplemente sumamos estos dos valores y los dividimos entre 2. Observa lo fácil y sencillo que es. Acá se visualiza el cálculo. C sub P1, 1,005, más C sub P2, 1,04. Simplemente se suman y se dividen entre 2. Así se obtiene el C sub P promedio. Obsérvese acá. En este caso vale 1,0225. Y repito, ojo, algo muy importante. Si tu profesor te dice que consideres los calores específicos constantes a la hora que estés trabajando con un gas ideal, por lo general se refiere a que tomes el calor específico de la sustancia directamente a una temperatura de 300 Kelvin, tal como ya lo visualizamos. Pero ojo, otros profesores prefieren obtener el C sub P promedio. Y ya sabes cómo obtenerlo. Ahora bien, procedamos a calcular la variación de entropía de esta sustancia considerando los calores específicos constantes. Ya sabemos que para calcular la variación de entropía de nuestro sistema, es decir, la entropía final menos la entropía inicial, vamos a recurrir a esta fórmula. Obsérvese que se ha multiplicado inicialmente por la masa porque conocemos la cantidad de sustancia, la cual es de 3 kilogramos. Pero si no te dan la cantidad de sustancia, simplemente no multiplicas la fórmula por la masa. Vamos a proceder a sustituir. ¿Cuánto vale la masa? 3 kilogramos, obsérvese acá, multiplicado por C sub P, acá lo tenemos. Estamos aplicando el criterio de tomar C sub P directamente de la tabla a una temperatura de 300 Kelvin por el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ojo, siempre estas temperaturas en Kelvin. Mucho cuidado con este detalle, menos la R, pero ¿la R de quién? La R del aire. La R del aire vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin.
Obsérvala en la tabla. Acá en la primera fila la puedes visualizar. La R para el aire vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Al examinar las unidades, evidentemente Kelvin cancela con Kelvin y kilopascal cancela con kilopascal. Y como la R de la sustancia tiene las mismas unidades que C sub P, que los calores específicos, se ha colocado acá. Kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la variación de entropía es de 0.152 kJ por Kelvin. ¿Por qué kJ por Kelvin? Porque claro, kilogramo simplifica con kilogramo. ¡Excelente! Ahora veamos el cálculo de la variación de entropía, pero utilizando el C sub P promedio, es decir, 1,0225. Acá se visualiza el cálculo. Simplemente el único cambio es este, obsérvese acá. Utilizar el C sub P promedio y efectuando la misma operación, obsérvese la variación de entropía que ahora se obtiene, es distinta. Pero ojo, continúa siendo válida porque esto dependerá del criterio, tal como ya lo mencioné. Si tomas el C sub P de la sustancia o si tomas el C sub P promedio. Y finalmente, si tu profesor te indica en este sistema cerrado que los calores específicos varían, no son constantes, sino que varían, ¿qué fórmula debemos aplicar? Observa. Ya sabemos que debemos aplicar esta fórmula, obsérvala acá, tal como ya se mencionó. Pero ¿quién es S sub 2 elevado a este signo, que parece un grado? ¿Y quién es S sub 1 elevado a este signo? ¿Cuánto valen estos valores? ¿Cómo los puedo obtener? Los puedo obtener de la tabla de la sustancia. En este caso la sustancia es el aire. Nos vamos a dirigir a la tabla del aire para leer tanto S sub 2 como S sub 1. Y estos los vamos a obtener con las temperaturas. La temperatura inicial es de 300 Kelvin y la temperatura final es de 550 Kelvin. Observa, en pantalla visualizas la tabla de las propiedades del gas aire. Ojo, únicamente del gas aire, pero cada sustancia tiene esta misma tabla. Pero estoy utilizando el aire ya que es la sustancia más común en los ejercicios de termodinámica. Al lado izquierdo vas a visualizar la tabla en el sistema internacional y al lado derecho se visualiza la misma tabla pero en el sistema inglés. Y en la parte superior se da la definición de las diferentes propiedades que se indican en la tabla. Por ejemplo, S elevado a este símbolo que parece un 0 se define así, como la integral de 0 a t de la función C sub pt por dt sobre t. Pero no te preocupes que no vas a tener que integrar. Simplemente es para que conozcas qué significa S elevado a la 0. La segunda propiedad es la presión relativa. La presión relativa se define como E elevado a la S sub 0 sobre R. Y finalmente la siguiente propiedad es el volumen específico relativo, que no es más que la temperatura dividido sobre la presión relativa. Observa la tabla. Vamos a explicar la tabla. Entramos con la temperatura en la columna izquierda y podemos dar lectura en una fila de qué propiedades. Podemos conocer la energía interna, podemos conocer la entalpía, podemos conocer S sub 0, que es lo que nos interesa. Observa, acá está la columna de la propiedad que nos interesa. Para obtener la variación de entropía cuando los calores específicos son variables, ojo, esta tabla solo se aplica cuando se necesita calcular la variación de entropía bajo la condición de que los calores específicos sean variables, ¿correcto? Variables. Y luego en las últimas dos columnas se lee la presión relativa y el volumen relativo. Pero ojo, estas dos últimas columnas se utilizan cuando además de ser C sub P y C sub V variables, los procesos son isoentrópicos, es decir, a entropía constante. Por tal razón, para calcular la variación de entropía, nunca vamos a utilizar estas dos columnas. Estas las estaremos utilizando cuando estemos trabajando con nuestra sustancia aire, por ejemplo, en compresores, en turbinas, y nos indiquen que los calores específicos son variables y que el proceso es isoentrópico. Finalmente, otro detalle interesante de estas tablas es el siguiente. Obsérvese acá. En gases ideales, la energía interna y la entalpía dependen solo de la temperatura, solo dependen de una sola propiedad. En cambio, la entropía depende de dos propiedades, por ejemplo, temperatura y volumen, presión y volumen, y esta es justamente la razón de por qué estas tablas están diseñadas de esta manera. Por ejemplo, la energía interna y la entalpía dependen solo de la temperatura. Con la temperatura es suficiente para conocer energía interna y entalpía, pero la entropía, que es S, ojo, no S a la 0, mucho cuidado, S a la 0 es esta definición que se visualiza en la parte superior, mucho cuidado. La entropía, que es S, no se visualiza en esta tabla porque la entropía de los gases ideales no solamente depende de la temperatura, depende de dos propiedades, como por ejemplo temperatura y volumen,
presión y volumen, etc. Ahora bien, explicada la tabla, vamos a tomar los valores que nos interesan. Recuerda, con la temperatura 1 de 300 Kelvin, vamos a leer S-10, obsérvalo acá. Y con la temperatura de 550 Kelvin, vamos a leer S-20, observa. Para 300 Kelvin, S-10 vale 1,70203. Y para 550 Kelvin, acá se visualiza, S-20 vale 2,31809. De allí se han obtenido estos dos valores, obsérvalos acá. Y finalmente simplemente sustituimos en la fórmula. Observa lo sencillo que es. La masa, que ya sabemos que es de 3 kilos, S-20 menos S-10, S-20 menos S-10, menos la R del aire por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Efectuamos esta sencilla operación y se obtiene que la variación de entropía es de 0,173 kJ por Kelvin. Y ojo, este valor se dice que es el valor exacto, el valor real, porque en la realidad los calores específicos varían. Genial. Veamos nuestro próximo ejemplo. ¿Qué sucede si tenemos un sistema abierto trabajando con un gas ideal, como por ejemplo un compresor? Sabemos que los compresores trabajan con sustancias en estado gaseoso, por ejemplo el aire, ¿correcto? Acá se dan las condiciones iniciales de nuestro aire y acá las condiciones de salida de nuestro aire. Obsérvese que la presión aumenta, pasa de 100 kPa, que es la presión atmosférica, a 1000 kPa, porque por supuesto justamente ese es el trabajo del compresor, aumentar la presión. Si consideramos calores específicos constantes, sabemos que para el aire C-P vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin. Simplemente lo sustituimos en la fórmula, obsérvese acá, C-P 1,005, resolvemos esta operación y se obtiene que la variación de entropía es de 0,19 kJ por kilogramos Kelvin. Obsérvese que se ha calculado la variación de entropía específica porque viene por unidad de masa. En cambio, si tomas el C-P promedio, y ya sabes cómo tomarlo, simplemente con la temperatura de 300 Kelvin lees C-P 1 y con la temperatura de 700 Kelvin lees C-P 2, vamos a mostrártelos en la tabla. Para 300 Kelvin, C-P 1 vale 1,005 y para 700 Kelvin, C-P 2 vale 1,075. Si tomas estos dos valores y los sumas, y por supuesto después los divides entre 2, o lo que es lo mismo, le calculas el promedio, se obtiene justamente este valor, obsérvalo acá, 1,04, el cual al ser sustituido en la variación de entropía, obsérvese acá, C-P promedio, y efectuar la misma operación, se obtiene que la variación de entropía es cercana a la primera, pero varía un poco. Ahora vale 0,22 kJ sobre kilogramos Kelvin. Pero ¿qué pasa si nuestro profesor nos indica que los calores específicos son variables? ¿Qué debemos hacer? Observa, si se nos indica que los calores específicos son variables, o lo que es lo mismo que calculemos el valor exacto de la variación de la entropía, ya sabemos que debemos aplicar esta fórmula, obsérvala acá. Una fórmula bastante sencilla. Con la temperatura 1 vamos a leer S-10 y con la temperatura 2 vamos a leer S-20. Vamos a mostrarte estos dos valores en la tabla. Utilizamos la tabla del aire para cuando los calores específicos son variables y ubicamos a la izquierda la temperatura de 300 Kelvin. Para 300 Kelvin, S-10 vale 1,70203 y para 700 Kelvin, vamos a ubicar ahora 700 Kelvin, acá lo tenemos, S-20 vale 2,57277. Acá se visualizan estos valores, obsérvalos acá. Ahora simplemente sustituimos en la fórmula. Observa qué sencillo, S-20 menos S-10 menos la R del aire, que ya sabemos que vale 0,287, por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial. Por supuesto, los kilopascal se van, y como ya sabemos que la unidad de R siempre es igual a la unidad de S-0, el resultado vendrá en kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y observa la variación de entropía exacta. La variación de entropía exacta o real es 0,21. 0,21 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. No se encuentra muy alejada de cuando se consideró C-P constante, ¿correcto? Estoy seguro que en este momento habrás observado que el cálculo de la variación de entropía para, ojo, calcular las entropías generadas o las exergías es bastante, pero bastante sencillo. Pero por alguna razón, quizás estos detalles no te los habían mencionado. Continuemos. Ahora tenemos una turbina. Una turbina, además de trabajar con vapores, como por ejemplo vapor de agua, también puede trabajar con aire sin ningún problema. Claro, la diferencia con el compresor es que el aire se expande, es decir, disminuye su presión. Observa que entró con una presión de 800 kPa
y sale con una presión de 100 kPa. Si consideramos que CSUP es constante, tomando el CSUP del aire como 1,005 y efectuando esta sencilla operación, se obtendrá que la variación de entropía es menos 0,10 kJ sobre kilogramos Kelvin. ¿Puede dar negativa la variación de entropía de un sistema? Sí, puede dar negativa la variación de entropía de un sistema, independientemente que el sistema sea cerrado o abierto. Ojo, recuerda que los sistemas abiertos también se les llama volumen de control. Por eso acá lees V sub C. V sub C significa volumen de control. Un volumen de control no es más que un sistema abierto. Por supuesto que la variación de entropía de un sistema, independientemente que éste sea cerrado o abierto, puede dar positivo o negativo. Lo que siempre da positivo es la entropía generada, que es otra cosa. Muy bien, continuemos. Si utilizamos el CSUP promedio para este caso, obsérvalo acá. ¿De dónde se ha obtenido este CSUP promedio? Con la temperatura de 1000 Kelvin leemos CSUP 1 y con la temperatura de 500 Kelvin leemos CSUP 2. Observa. Ubicamos 1000 Kelvin, acá se visualiza, y leemos CSUP 1, 1,142. Y luego ubicamos 500 Kelvin y leemos CSUP 2, 1,029. Sumamos estos dos valores y los dividimos entre 2. De allí se obtiene este valor. Observa lo fácil y sencillo que es. Efectuamos exactamente la misma operación, el logaritmo de la temperatura final sobre la temperatura inicial, menos 0,287, que es la R del aire por la presión final sobre la presión inicial, y se obtiene esta variación de entropía, menos 0,15 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y finalmente, si los calores específicos varían, ya se sabe que debemos dirigirnos a esta tabla para leer los valores de ¿quién? De S sub 20, que vale 2,21952, y S que vale 2,9677. Pero ¿cómo se leen? Bueno, con la temperatura 1 se lee S sub 10 y con la temperatura 2 se lee S sub 2 ceros. Observa, acá tenemos 1000 Kelvin y leemos S sub 10, 2,9677. Por eso acá leemos 2,9677. Ahora vamos a ubicar la temperatura de 500 Kelvin. Obsérvese acá y leemos S sub 20, 2,21952. Acá se visualiza 2,21952. Observa lo fácil y sencillo que es. Ahora simplemente se resta menos la R del aire por el logaritmo de la presión final sobre la presión inicial y se obtiene esta variación de entropía, que es la exacta. Que, ojo, por ser una aproximación, coinciden los primeros dos decimales con la variación de entropía calculada cuando CSUP era constante. En conclusión, siempre recuerda que cuando tienes una sustancia pura, como vapor de agua, el vapor de algún refrigerante, simplemente restas las entropías de cada estado. En cambio, si tienes un gas ideal, deberás utilizar alguna de estas fórmulas. Si los calores específicos son constantes, utilizarás esta fórmula, por ejemplo. Pero si los calores específicos son variables, utilizarás esta fórmula, la cual se ha explicado muy claramente. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto